Saludos, muy buenas noches. El área metropolitana supone una oportunidad histórica para situar a Vigo a la vanguardia de la cooperación municipal. Eran palabras del consejero de Presidencia, Alfonso Rueda, ayer en un acto en Vigo en el que abogó para aprovechar las ventajas que supone crecer en conjunto, manteniendo la calidad de los servicios y abaratando los costes. Pero para entender el área metropolitana hay que remontarse a sus orígenes, y esto lo haremos en la segunda parte del programa, de la mano de la expresidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Vigo, Elena González. Antes presentamos a nuestro invitado, el presidente del PP de Vigo, José Manuel Figueroa. Muy buenas noches, José Manuel. Hola, buenas noches. Si le parece, nos remitimos a ese acto en el que yo hacía referencia, donde ha estado el consejero de Presidencia, Alfonso Rueda, y en principio, bueno, hemos montado algunas de las teorías que sustentan la negativa de los grupos de la oposición y también del Gobierno socialista contra este proyecto de área metropolitana. Bueno, el consejero de Presidencia ha explicado perfectamente en qué consiste el área metropolitana, cuáles son los objetivos fundamentales del área metropolitana y, sobre todo, se ha visto allí claramente también el apoyo mayoritario que tiene el área metropolitana, no solo en Vigo, sino en toda la comarca. El consejero explicó claramente que estamos ante una oportunidad para nuestra ciudad, para todo su entorno, de cooperación, de colaboración y sobre todo de intentar acuerdos y consensos entre todos los ayuntamientos. En el momento de crisis en el que estamos viviendo es necesario que las administraciones aunan esfuerzos, que las administraciones busquen objetivos comunes y que de una manera especial el administrado, el ciudadano de a pie, sea capaz de percibir que lo que propone la Administración, y en este caso lo que propone la Xunta de Galicia y los 14 ayuntamientos del área metropolitana, va a ser un beneficio para esos ciudadanos. Creo que la ciudadanía lo que quiere es que se mejoren los servicios, que esos servicios sean más baratos y que esos servicios sean mejores. Y aquí hay muchos casos concretos, por ejemplo, el tema del agua, el tema de la recogida de basura, el transporte metropolitana, la gestión de servicios como pueden ser los culturales, como puede ser el propio turismo, como pueden ser los planes de empleo. Creo que el objetivo fundamental, y eso es en lo que consiste además el área metropolitana, es que sea un continente donde le demos contenido, y el área pues, ha sido aprobada por un compromiso que tenía el presidente Feijóo con esta ciudad, y que por primera vez, y eso hay que resaltarlo muy claro y decírselo a todos los ciudadanos, que por primera vez Vigo va a ser capital de un ente, va a ser capital de un área, en este caso el área que conforma Vigo y los 13 ayuntamientos restantes. Vigo evidentemente tiene que liderar este proceso, el alcalde de Vigo y toda la corporación de Vigo como ciudad mayoritaria tiene que buscar los consensos de los demás ayuntamientos, pero también hay que decir que los demás ayuntamientos tienen que verse reflejados en este proyecto de ley y sobre todo en el ente que les administre y que pueda gestionar los servicios de cara al futuro. Creo que todos estaremos de acuerdo en que si se abaratan los servicios, si se mejoran los servicios y si se prestan mejores servicios, cumpliríamos el objetivo. José Manuel, pero a mí me gustaría saber, o que hiciéramos un poco más de hincapié en cuál es la verdadera voluntad de esta iniciativa, teniendo en cuenta que parece que se le está dando más importancia a los órganos de gobierno que al objetivo final de esta normativa, que no deja de ser gestionar para los propios ciudadanos. Lo que pasa es que yo creo que el alcalde de Vigo confunde a la opinión pública. El alcalde de Vigo hace un discurso donde pone en la balanza: o yo soy presidente del área porque me impone los estatutos del área, o no quiero ser presidente y entonces el área no serviría para nada. Mire, un gobernante que es alcalde de la ciudad más importante de Galicia tiene que tener la capacidad de liderazgo, tiene que intentar buscar el consenso, el mayor consenso posible con los demás ayuntamientos pequeños y, por supuesto, que Vigo tiene que ser la capital del área metropolitana y tiene que marcar las grandes líneas y ese gran pacto que hay que hacer con los demás ayuntamientos. Pero eso está reflejado en la ley y el alcalde lo desmiente, incluso manipula los datos, dice que la Asamblea no le da mayoría y la Asamblea Vigo tiene el 47% del voto ponderado, con lo cual donde se toman las grandes decisiones, que es en la propia Asamblea, la revisión de tarifas, la aprobación de presupuestos, la aprobación de planes y de propuestas de objetivos fundamentales del área, pues Vigo
Lo único que necesita es el apoyo de algún otro ayuntamiento para sacar adelante sus proyectos. Pero el alcalde se olvida de que él no representa al 100% de la ciudad de Vigo. Y el alcalde en la ciudad de Vigo tiene un gobierno en minoría. Y esto es muy importante resaltarlo, porque el alcalde ha sido investido alcalde porque el Bloque Nacionalista Galego le ha cedido sus 3 votos, pero el alcalde ha tenido que hacer cesiones en el presupuesto con el Bloque Nacionalista Galego para poder hacer un presupuesto. Por lo tanto, se puede dar la circunstancia que el alcalde de Vigo haga una propuesta al área metropolitana, pero que no tenga el apoyo de la propia corporación. Eso solo se resolvería si el alcalde al igual tuviese que puede pasar hoy en día en el pleno del ayuntamiento. Mayoría absoluta, exactamente, pero es que el alcalde se olvida, el alcalde cree que por ser alcalde tiene mayoría absoluta y no la tiene. La lista más votada en las últimas elecciones municipales fue el Partido Popular con 13 concejales. A continuación el Partido Socialista con 13 y el Bloque con 3. Y por lo tanto no hay mayorías, es decir, nadie tiene mayorías en su puesto. El PSOE con 11, ¿no? Exactamente. Sí. Le voy a poner un ejemplo gráfico para que podamos entender, yo creo, a nivel usuario, exactamente qué puede significar ese peso de Vigo dentro de la Asamblea, como bien decía. Hay una partida, se aprueba un contrato para el agua. Fornelos de Montes dice que no, Nigrán dice que no, pero el resto de ayuntamientos dicen que sí a esa propuesta que propone Vigo. ¿Se aprobaría entonces ese contrato? Por supuesto, yo estoy totalmente convencido que si el alcalde de Vigo tiene capacidad de liderazgo, de buscar consensos, no tiene ningún problema, pero con ningún ayuntamiento, porque los alcaldes no son alcaldes de los partidos, son alcaldes de su pueblo, de su municipio. ¿Y cuál es el objetivo de cualquier alcalde? Hacer la mejor gestión posible, mejorar los servicios, que esos servicios sean con el menor coste posible y que se puedan beneficiar el mayor número de personas posibles. Si al alcalde de Bayona mañana le dicen que hay un proyecto para gestionar el agua, que va a ser más barata para sus vecinos, que el saneamiento de esa agua y la depuración de ese agua va a ser mejor, que la calidad del agua va a ser mejor, evidentemente va a decir que sí, porque el alcalde quiere gestionar lo mejor posible para que sus vecinos, sus conciudadanos, al final se puedan ver beneficiados. Pero el alcalde de Vigo no lo ve como una cuestión de gestión. Yo creo que aquí es donde nace verdaderamente el problema. El alcalde de Vigo quiere la confrontación, quiere que no nazca el área metropolitana, quiere que el presidente Feijóo no cumpla con su compromiso electoral, quiere que la Xunta de Galicia, de una vez por todas, dé servicios y tenga un compromiso firme con esta ciudad. Y entonces, ¿qué busca? Es una estrategia, pero una estrategia política muy sencilla, muy simple, que la entenderán todos los vigueses y todas las viguesas. Busca la confrontación para decir que la Xunta no hace nada en Vigo y que el único que salva a Vigo es él. Mire, yo le puedo decir que nosotros, desde el Partido Popular, queremos tanto a esta ciudad como él, o más que él a esta ciudad, porque nosotros entendemos que esta ciudad tiene que verse beneficiada y esta ciudad tiene que ser liderada por una persona que tenga capacidad de buscar consensos, de buscar acuerdos y no la confrontación permanente. La confrontación permanente es aislar a la ciudad, es empobrecer a esta ciudad, es marginar a esta ciudad y eso única y exclusivamente por un puñado de votos es lo que está intentando hacer el alcalde. Y estoy totalmente convencido, pero convencidísimo, que a medio y largo plazo esto los ciudadanos lo entenderán y lo percibirán. Seguramente a corto plazo pues sacará sus réditos electorales, pero desde luego yo creo que mal servicio le está haciendo a la ciudad de Vigo, mal ejemplo para sus convecinos y yo creo que lo que no se puede poner palos en la rueda de una administración que quiere invertir y que está invirtiendo y que tiene un compromiso firme con la ciudad de Vigo. Las voces más críticas siguen insistiendo en esa falta de financiación y competencias del área metropolitana. Sin embargo, ayer el número 2 del Gobierno gallego volvía a insistir en que la Xunta iba a dar ejemplo, iba a ser la primera en hacer esas transferencias en el primer semestre de 2013. Supongo que esto es una buena noticia. Es una magnífica noticia, que la Xunta de Galicia cederá competencias, que la Xunta de Galicia está dispuesta a que el área de Vigo sea una realidad y que la Xunta de Galicia está dispuesta a que el área funcione con absoluta normalidad para gestionar mejor los servicios. Eso es lo que objetivo fundamental que tuvieron todos los alcaldes y yo aquí me gustaría
hacer un recordatorio ya desde la época de Manuel Soto, que se empezó a hablar de la mancomunidad, después en la época del señor Príncipe, que se habló de la mancomunidad y ya se empezaba a hablar del área metropolitana, después Manuel Pérez, que ha sido una persona que le ha dado un impulso importantísimo al área metropolitana. Después es cierto que don Lois Pérez Castiño del Bloque Nacionalista Galego también ha hecho exactamente lo mismo, impulsándola y con un acuerdo de Soutomayor. Después vino Ventura Pérez Mariño, que aún en el espacio de tiempo corto que estuvo, también impulsó el área metropolitana, y a continuación hubo un acuerdo plenario importante cuando era alcaldesa Corina Porro de tramitación de esa área metropolitana. Y bueno, pues ahora parece ser que el señor Caballero no quiere el área metropolitana. No quiere el área metropolitana, y eso hay que decirlo claramente, que lo diga abiertamente, que tenga la valentía política de decirle a los vigueses y a las viguesas: mira, no quiero el área metropolitana porque es un proyecto del presidente Feijóo. Pero creo que se está equivocando. Se está equivocando porque está perjudicando a los ciudadanos, no solo de Vigo, sino de todo su entorno, y porque al final estamos hablando de cooperación entre administraciones, de acuerdos entre administraciones, de buscar lo mejor para los ciudadanos, y ahí es donde el alcalde de Vigo se está equivocando. Lo curioso del tema es que todos los alcaldes están en la misma línea y le pregunta a cualquiera y dicen que el área metropolitana es buena. El problema es que nosotros estamos entendiéndonos con todos, o nos hemos entendido con todos, y él al final parece que no se entiende absolutamente con ninguno. Y eso, bueno, pues tendrá que empezar a reflexionar. Si una persona evidentemente no tiene acuerdo ni posibilidad de consensos ni entendimiento, pues a lo mejor el que falla es él. Él tendrá que reflexionar sobre estas cuestiones. Y yo creo que hay un tema también que tenemos que incidir, que el alcalde de Vigo propuso un área de 28 ayuntamientos, y después algo muy importante, que fue el eje fundamental de uno de sus programas electorales. Dijo que Vigo tendría carta de municipalidad, y eso se ha quedado en un cajón. Es decir, no ha vuelto a rescatar. Dijo que con un gobierno del Partido Socialista en Madrid que ya tenía un compromiso del señor Zapatero, y nos ha engañado a los vigueses y a las viguesas. Por lo tanto, la conclusión a la que llegamos es que el alcalde de Vigo no quiere área metropolitana, y lo único que está intentando hacer es enredar una y otra vez, y seguirá mañana con otra cuestión. Si ahora dijésemos que la Junta de Gobierno fuese ponderada, pues nos diría que la presidencia tenía que ser por ley. Si la presidencia tuviese que ser por ley, porque ahora ya le estamos diciendo que a nosotros nos parece que el alcalde de Vigo es el que tiene que liderar el área, pues hablaría de la asamblea. Y si no, hablaría de la financiación, y si no, hablaría de la duplicidad, y si no, hablaría de cualquier cuestión con tal de manipular y no decir la verdad. Conclusión a la que llegamos: está perjudicando gravemente a la ciudad de Vigo. Hablando de perjudicar, me ha enumerado una serie de alcaldes, entre ellos algunos alcaldes, algunos regidores socialistas que han impulsado el proyecto, que en algún momento han participado de ese proyecto durante todos estos años, que efectivamente se traducen ya en demasiado tiempo de espera. Pero sin embargo, ayer Rueda decía que efectivamente esta actitud de oposición frontal a la normativa por parte del alcalde Abel Caballero podría poner en una situación complicada al área metropolitana. ¿Coincide con esta apreciación? Totalmente, pero es que yo se lo he dicho al consejero Rueda, yo le he dicho que el objetivo fundamental del alcalde de Vigo es boicotear el área. Yo no tengo ninguna duda que el alcalde de Vigo no quiere el área. ¿Y esa es la idea también que tienen en la Xunta? ¿Es generalizada? No lo sé, yo desde luego las conversaciones que tengo con el compañero y consejero de presidencia, además amigo y secretario general de mi partido, con el cual tengo una magnífica y estrecha relación, yo se lo he trasladado. Es decir, yo estoy totalmente convencido, soy de los convencidos, que el alcalde de Vigo no quiere área metropolitana, va a boicotearla. Él lo que pretende es buscar argumentos para echarle la culpa a la Xunta de Galicia, y de una manera especial a Feijóo, para decir que odia esta ciudad, que no quiere esta ciudad, que, hombre, incluso últimamente ha dicho que el alcalde de Coruña pues se burlaba del área metropolitana. Las manos, se debe estar Hombre, eso no lo manos. puede decir una persona que es hijo adoptivo de la ciudad de La Coruña y que ha sido nombrado hijo adoptivo en un pleno de la corporación de la ciudad de La Coruña, digo bien, el señor alcalde de Vigo, por beneficiar al aeropuerto de Alvedro. Cuando él era ministro, una de las pocas obras que hizo fue beneficiar al aeropuerto de Alvedro en detrimento del aeropuerto de Peinador, y por eso le concedieron la distinción de hijo adoptivo de La Coruña. Pero los vigueses también tienen que saber que el señor Caballero fue número 1 por la provincia de La Coruña al Parlamento Nacional. Por lo tanto, a este señor le da igual.
¿Por qué está...? ¿Cómo va a defender él y decir que el único vigués es él y el único que defiende a la ciudad es él, cuando ha estado trabajando por otras ciudades y por otras circunscripciones electorales como La Coruña y la ciudad de La Coruña? ¿Pero cómo lo puede decir? Es que ¿Por qué dice que se está frotando las manos La Coruña con este área metropolitana? Porque quiere buscar división, porque quiere enredar con el presidente Feijóo, porque quiere trasladar a la ciudadanía que el presidente Feijóo defiende otras ciudades y no defiende Vigo. Es que es tal la maldad, de verdad, es tal la maldad. ¿Y está equivocado? Totalmente equivocado. Y yo le digo a los ciudadanos vigueses que quieran leer el área completo, los estatutos, que entren en nuestra página web del partido y que ahí tendrán ese documento y después que analicen. Y yo le pediría además que lo hagan abiertamente para que intentar, si nosotros tenemos algún error en alguna cuestión, bueno, pues que nos lo hagan ver. Pero es que la Asamblea del Área Metropolitana de Barcelona, el Vigo tiene el 47% del voto ponderado y la ciudad de Barcelona, en el Área Metropolitana de Barcelona, tiene única y exclusivamente el 28%. Pero en Barcelona se ha conseguido un consenso, pero es que podemos irnos a Oporto, que está funcionando. El alcalde de Oporto no es el presidente del área metropolitana y no fue durante mucho tiempo el alcalde de Oporto. Coincidió que a veces sí, otras veces no. Pero eso se llama liderazgo, se llama cooperación, que es una palabra que está tan de moda entre administraciones y sobre todo el liderazgo no se demuestra por tener un cargo. El liderazgo se demuestra por ser la persona que pueda aglutinar en torno a una ciudad como es Vigo los demás ayuntamientos. Mire, yo hablo con los regidores de los demás ayuntamientos de mi partido y de otros partidos y se sienten cómodos cuando les dices que Vigo tiene que liderarlos, pero también te dicen, nosotros tenemos nuestra propia personalidad, tenemos que intentar gestionar mejor los servicios de cara a nuestros ciudadanos y también nuestros ciudadanos nos piden pues nuestra parte de protagonismo. Porque si no, ¿qué resultaría? Sería mejor decir que el señor Caballero es presidente de un área metropolitana, que no se constituyan órganos de gobierno y que él haga lo que le dé la gana, porque eso es lo que quiere él única y exclusivamente. Yo me pregunto, ¿por qué tiene miedo el alcalde a tener que buscar consensos y liderar un área metropolitana desde sus capacidades, desde su capacidad de gestión? ¿Podría ser, y le pregunto, es el motivo por el que no haya funcionado la mancomunidad actual, que es un principio muy similar? Que la mancomunidad actual ha funcionado con todos los alcaldes, excepto con el señor Caballero. Es que es una buena pregunta, se la agradezco. Porque ha funcionado con el señor Príncipe, ha funcionado con don Manuel Pérez, ha funcionado con el señor Pérez Castrillo, ha funcionado con Ventura Pérez Mariño, ha funcionado con Corina Porro y resulta que llegamos al señor Caballero y el área metropolitana no funciona. Pero es que le puedo poner más ejemplos. Es que la Fundación Pro Vigo ha funcionado con el señor Príncipe, con el señor Pérez, con el señor Castrillo, con el señor Ventura Mariño y llega el señor Caballero y tampoco funciona. Pero le puedo poner más ejemplos. La Agencia de la Energía pasa 3/4 de lo mismo. Bueno, pues yo creo que este señor tendrá que empezar a reflexionar un poco qué es lo que está sucediendo. Que por qué con él no funcionan las cosas, por qué él no es capaz de mantener una relación estrecha con los demás compañeros, alcaldes de otros municipios, aunque sean ayuntamientos más pequeños. Yo, desde luego, si fuese alcalde de Vigo, mi mayor satisfacción y orgullo es, por supuesto, defender a mi ciudad, defender a Vigo, pero tener una buena relación con mis compañeros, porque eso es bueno, porque todos dependemos de todos. Vigo, evidentemente, porque tiene más capacidad, tanto económica, empresarial, como en número de habitantes, pero es que esos ayuntamientos pues necesitan también del apoyo de Vigo y ellos también tienen que ayudarnos a nosotros en muchas cuestiones, como infraestructuras, como agua. Usted lo ha dicho antes, se trata de gestionar, ya no tanto de gobernar. El objetivo final de esta normativa es diseñar un proyecto que sea bueno y beneficioso para los ciudadanos y precisamente, pues, si me permites, José Manuel, porque hemos salido a la calle a sondear a esos ciudadanos, a ver qué piensan. Les hemos preguntado qué opinan sobre el área metropolitana y si esta puede ser o no beneficiosa para la ciudad. Siempre que el ciudadano salga beneficiado, creo que es lo positivo y lo que nos interesa a todos, que somos los ciudadanos, ¿no? No nos van a interesar otras cosas. El beneficio propio de cada uno y al mismo tiempo de la comunidad. Se gestiona bien y es para mejoría del pueblo, pues evidentemente que sí, de la ciudad, perdón. Me imagino que será bueno. Si nos bajan la factura, no nos bajan los servicios ni la calidad de ellos, pues por supuesto que hay que estar de acuerdo con ella, ¿no? Digo yo.
Los tiempos que corren, todo lo que sean descuentos, pienso que es genial. Todo lo que sea ahorro es bueno, lo que ocurre que siempre que el pago sea cómodo para el usuario también. Lo que sería bueno es pagar lo que se consume y no los recibos que nos ponen al alza, lo que le parece a las empresas de turno. Me parece muy bien, si supone una bajada para el usuario me parece fenomenal que se haya solucionado así. Opino que sí, que debía ser moito máis barata, porque están subindo os anos aí de cada vez máis subindo, é verdade. Debía ser moito máis barato. E o gas e todo eso. Eu teño gas, teño calefacción, e de cada vez me subo máis. Muy bueno, para toda la metropolitana, para todos. Ya estamos de vuelta. Seguimos con José Manuel Figueroa aquí en el plató. Bueno, no sé si ya ve que en general esto es lo que opinan nuestros ciudadanos sobre el área metropolitana. Coinciden en su mayoría en que va a ser beneficioso para la ciudad. Supongo que bueno, es un poco en la línea, en sintonía con lo que estaba usted defendiendo. Es que yo creo que es aplicar el sentido común, la coherencia, y estos ciudadanos pues al final están reflejando la voz de la calle, lo que quiere la calle, lo que quieren los vecinos. Los vecinos están cansados seguramente de la clase política y tendríamos que empezar a hacer alguna reflexión, porque ellos lo que quieren es buenos servicios, al mejor precio posible, de calidad y que no tengan problemas. Quieren que cuando lleguen a su casa se puedan duchar, tengan agua, que les recojan la basura, que si tienen que viajar dentro de los propios ayuntamientos puedan tener un billete único y el más barato dentro de las opciones que se puedan plantear, que se pueda ir a Cangas o a Moaña en barco y no tengan problemas, que se pueda atravesar el puente de Rande y que no tengan que pagar peaje, que uno pueda ir a Bayona y no tenga que pagar peaje, el que de Bayona, como ayer se planteó, pues tengan una comunicación por mar con Vigo, es decir, porque en Bayona pues a veces hay muchos problemas para entrar con el tráfico. Eso es lo que quieren los vecinos, y quieren que recojan la basura y que se la recojan y que el recibo de la basura sea más barato. Pero yo le diría también al alcalde de Vigo, si él es tan defensor del área metropolitana como dice, ¿por qué hizo una prórroga del contrato de Aqualia, es decir, del recibo del agua, que existía una posibilidad, terminaba próximamente y se le amplió 5 años el contrato a Aqualia. 2015 creo que terminaba. Exactamente, y se amplió 5 años más, única y exclusivamente para gestionar las inversiones en algunas aceras. A mí me parece gravísimo. Primero, porque el recibo del agua es el recibo más caro de Galicia y uno de los más caros de España, porque se está cobrando a los ciudadanos, que ahí lo acaba de decir un señor en el ahorro de algunos servicios, se está cobrando una tarifa de cuota fija, consuma o no consuma agua, que se ha denunciado, que hay una sentencia a favor que dice que los tramos tienen que ser totalmente libres y por el consumo de agua que se haga. Pero esto sí que no le preocupa al alcalde de Vigo. No le preocupa el suministro de agua al alcalde de Vigo. Le da igual que sea caro, que sea barato, que sea más caro o que sea lo que sea. Él no le preocupa. Eso sí que lo tiene que gestionar y lo puede gestionar el área metropolitana. No le preocupaba tampoco la estación intermodal, la comunicación y el transporte metropolitano, porque en Coruña, en Ferrol y en Santiago está funcionando y en Vigo no está funcionando porque el alcalde no facilita esa labor. En definitiva, ¿cuál es el objetivo del alcalde? Que en esta ciudad no se haga ninguna inversión por parte de la Xunta de Galicia y las que se hagan que tengan todas polémica. Porque es curioso, no hay ninguna inversión buena. El hospital, una inversión de más de 500 millones de euros y resulta que el alcalde de Vigo ahora dice que no va a dar la cometida de agua y luz. Pero es que esto es lamentable, es triste, es de un nivel político y personal tan bajo. Yo llamaría al presidente de la Xunta y le diría, mira, esto cuesta, no puedo, no tengo dinero, siéntate conmigo, vamos a negociar, vamos a hablar de este tema, o, bueno, pues ya te lo pagaré cuando pueda. Primero, el hospital. Pero es que vamos a la Ciudad de la Justicia y pasa exactamente igual. Es que el problema que hay no es ya que los terrenos tengan un coste, es que no sabe gestionar. El urbanismo hay que gestionarlo y desarrollarlo. Pues no, mintió 14 o 15 veces diciendo que ya hacía la tramitación, la permuta, que ya tenía los terrenos, que no sé qué, que se iban a trasladar los vecinos a los pisos de República Argentina, otra vez. Bueno, pero esto todo pasa con administraciones del PP. Pero yo le voy a poner un ejemplo que ha pasado con administraciones del Partido Socialista. La Biblioteca del Estado. 10 millones de euros de inversión
en los presupuestos del Estado con el gobierno Zapatero, que lo agradecemos. Resulta que el alcalde de Vigo no ha sido capaz de gestionar los terrenos y ahora, solo entre la Ciudad de la Justicia y la Biblioteca del Estado, Vigo está perdiendo una inversión de 30 millones de euros, porque el alcalde no sabe gestionar. La pregunta es, ¿en el hospital sucede lo mismo? ¿En la Ciudad de la Justicia sucede lo mismo? ¿En la Biblioteca del Estado sucede lo mismo? Etcétera, etcétera, etcétera. Hombre, yo creo que tendremos que empezar a reflexionar los vigueses y las viguesas si este señor o es que lo está haciendo intencionadamente o que solo sabe gestionar losetas. Porque las losetas y las calles son buenas, nadie lo discute. Nosotros fuimos los primeros que con Corina Porro se empezó a humanizar esta ciudad y a hacer zonas peatonales y con pavimentos de calidad. Y creemos que es necesario seguir haciéndolo, pero hay prioridades y hay que hacer eso, pero a mayores hay que hacer las demás obras. El hospital es una obra imprescindible, porque por desgracia, todos vamos a acabar ahí, de una manera u otra. Y claro, es una demanda de más de 20 años que solo se hicieron maquetas. Ahora que está el hospital construyéndose, con construcción, con obras, con más de 1000 personas trabajando ahí, resulta que el alcalde de Vigo, por una cometida de luz, puede poner en peligro esa gran inversión. Es que yo creo que ha perdido los papeles. Seguramente ha creído que en un momento determinado el localismo le dio una rentabilidad electoral y un número de votos, y a mí me parece que la ciudadanía ya empieza a darse cuenta, y prueba de ello, bueno, pues son estos vecinos que es que lo que nos trasladan son cosas muy simples y muy sencillas. Hagámoslo bien, lo más barato posible, gestionemos los recursos que tenemos y demos calidad a esos servicios. Retomando un poco la rueda de prensa a la que hemos hecho referencia durante esta entrevista, ha sido muy polémica la presentación por parte de Carlos Príncipe, del conselleiro, en esa ponencia, en esa conferencia. Carlos Príncipe, por otra parte, miembro destacado del PSOE local en Vigo, fue muy crítico con la política de Caballero, un poco en sintonía con lo que acaba de decir usted y en sintonía con el conselleiro Alfonso Rueda. Pero sí que seguramente haya muchos telespectadores que no entiendan cómo Carlos Príncipe pues, presentó, más que nada por esa lucha de siglas, ¿no? Pues la verdad es que es una decisión que tomó la Consellería y la tomó desde la pluralidad y desde pues, los diversos posicionamientos que hay en la ciudad. El consejero, cuando planteó la posibilidad de que un alcalde le presentase, pues empezó a buscar en la cronología del área metropolitana quién fue el primer alcalde que empezó a hablar de área metropolitana y de mancomunidad. Y bueno, pues fue el señor Príncipe que comenzó ese trabajo. Es cierto que ese trabajo lo continuó don Manuel Pérez, como he dicho antes, lo continuó el señor Pérez Castrillo, Ventura Pérez Mariño, Corina Porro, y ahora, bueno, pues el señor alcalde de Vigo actual no quiere saber nada de ese proyecto. Y desde la diversidad, desde un distinto prisma, de una opinión distinta, por ser un alcalde contrario al Partido Popular, pues al final tomó esa decisión. Seguramente todas las decisiones pueden ser criticables, pero también pensó que podía ser criticable si lo presentase alguno de los alcaldes del Partido Popular, como sería Manuel Pérez o la propia Corina Porro. Se entendería a lo mejor que eso sería partidista, que sería un acto de partido, que el consejero no abre la voz a otras opiniones. Bueno, pues yo creo que el consejero tomó una decisión acertada, y es que el primer alcalde que empezó a hablar del área metropolitana y que empezó con la mancomunidad fue el señor Príncipe, y bueno, pues le invitó a que lo presentase. Después, evidentemente, las cuestiones de fondo nosotros ya no entramos. En todo caso, fue el propio Rueda quien dijo que este gran proyecto, como lo calificó, no entendía de razones, de criterios políticos, no entendía de intenciones políticas y no entendía de personalismos. ¿A qué se refería exactamente? Bueno, pues está claro que este es un proyecto de todos, este es un proyecto de las 500.000 personas que vivimos en el área metropolitana, es un proyecto de los 14 ayuntamientos, es un proyecto de todos los partidos políticos, de los que tienen representación e incluso de los que a veces bueno, pues están a punto de tenerlas, como puede ser Izquierda Unida, UPyD, otros grupos. Es decir, en definitiva, yo creo que es un proyecto de todos, un proyecto donde todos tenemos que ayudar a que crezca, a que se desarrolle y a que sea un proyecto que la ciudadanía perciba como algo muy positivo
a la hora de gestionar los servicios. Al hilo de lo que acaba de comentar, que es un proyecto de todos, sí que me gustaría recordar, porque mucha gente no lo sabe, que este diseño, esta normativa cuenta con un 60% de las aportaciones de entidades y ayuntamientos y un 40% de las enmiendas presentadas por la oposición, con lo cual entiendo que el diseño es un diseño consensuado entre todos, ¿no? Hombre, un partido político que tiene la mayoría en el Parlamento de Galicia y que acepta más del 60% de las enmiendas de la oposición, quiere decir que este proyecto tiene aportaciones de la oposición y de todos los grupos políticos y de todos los ciudadanos que han participado y que han dado su opinión, porque aquí no podemos olvidarnos que el Partido Popular en el gobierno del señor Fraga retoma este proyecto, pero después se paraliza y hay una iniciativa popular de la antigua presidenta y su junta directiva de la Federación de Vecinos que la lleva al Parlamento y que hace que se inicie una vez más la tramitación. Por lo tanto, esto no es una cuestión que el Partido Popular caprichosamente ahora haya tomado la decisión, sino primero que es una iniciativa popular del pueblo de Vigo a través de la Federación de Vecinos y en aquel caso de su presidenta Elena González. A continuación, el Partido Popular la tramita en el Parlamento y ahora el Partido Popular, porque hay un compromiso electoral del presidente Feijóo. Es que el señor Caballero tiene que pensar que el presidente Feijóo cumple sus compromisos y lo llevaba escrito en su programa electoral, desarrollo y constitución del área metropolitana de Vigo. El señor Caballero no llevaba eso en su programa electoral, llevaba la carta de municipalidad. Miren la diferencia que hay. Uno cumple los compromisos y otro, el compromiso aquel le sirvió para una rueda de prensa y para quedar en la hemeroteca, porque, señor Caballero, ¿dónde está la carta de municipalidad que usted presentó a los vigueses y a las viguesas y nos ha engañado a todos? Porque no creen ni en sus proyectos ni en sus programas. ¿O ustedes recuerdan el plan Nubel? ¿Ustedes recuerdan el plan Moneo? ¿Ustedes recuerdan 6.000 viviendas protegidas que iba a construir en 2 años? De las 6.000 viviendas protegidas, que es un tema muy importante en un momento de crisis, se ha dado licencia a 0 viviendas protegidas. Bueno, pues los compromisos electorales son para algo. Pues mire, esa es la diferencia. Mientras él prometió la carta de municipalidad y ni se preocupó de desarrollarla porque no le hicieron caso en Madrid ni los de su propio partido, hay una persona que, ante la iniciativa popular de Vigo y la ciudad de Vigo, que quería y creía en el área metropolitana, pues se desarrolló, se llevó al Parlamento y ahora se aprobó. Y ahora, le guste o no le guste, está aprobada. Y vamos a desarrollarla. Y estoy totalmente convencido que a corto plazo, ya lo sé que la va a boicotear, ya lo sabemos que la va a boicotear, no tenemos ninguna esperanza de que el señor Caballero pueda cambiar de opinión, pero sí tenemos la creencia fija que a medio y a largo plazo el área metropolitana será un ente funcional, un ente que será una oportunidad para Vigo y todo su entorno, y que los vecinos y vecinas de Vigo, cuando se constituya, se cree y se desarrolle, evidentemente verán los beneficios. Hablamos de a corto plazo, también lo dijo ayer el consejero Alfonso Rueda, dijo hay que esperar para que a corto plazo podamos ver, una vez que se constituya y se empiece a funcionar, para ver los resultados de este área metropolitana. Estamos hablando de fechas, 2013, principios de 2013, las primeras transferencias la Xunta las trasladará al área metropolitana en el primer semestre de 2013. ¿Esto va a ser posible teniendo en cuenta cómo se están desarrollando los hechos? Esperemos que sí, esperemos que la mayoría de los ciudadanos entiendan que el área metropolitana es una prioridad para esta ciudad y su entorno, y el señor Caballero recapacite. El señor Caballero, es difícil a veces que rectifique, pero yo espero que un proyecto de esta magnitud, de este calado, y sobre todo de algo que están solicitando los ciudadanos, y sobre todo porque se puede gestionar mejor, pues al final de marcha atrás y tenga algo más de cordura, de responsabilidad, de seriedad, y quiera un poquito más a esta ciudad. Porque yo, desde luego, cuando una persona está diciendo continuamente que quiero a mi ciudad, que soy el único que la quiero, que los demás, hombre, cuesta a veces a uno creer. Aquí hay muchos vigueses y viguesas que queremos a esta ciudad. Hay más de 300.000 personas que yo estoy convencido que todos, en la medida de nuestras posibilidades, queremos a Vigo. A veces acertamos, otras veces nos equivocamos, unas veces estamos más precisos, otras veces estamos más imprecisos, pero yo creo que queremos a esta ciudad, y no aquí salvador de la patria muy poquitos y los justitos. Y claro, que una persona tenga que dar ejemplo
de ser vigués al máximo y de querer esta ciudad y que los demás no la quieran, cuando ha sido candidato por la provincia de La Coruña al Parlamento de España y ha sido hijo adoptivo de la ciudad de La Coruña porque ha beneficiado al aeropuerto de Alvedro y así consecuencias en detrimento del aeropuerto de Peinador. Oye, yo creo que clases pues las justitas y muy contadas. Bueno, José Manuel, pues no nos queda más tiempo. Agradecerle que haya estado con nosotros una vez más y le esperamos pronto. Pues muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a publicidad, volvemos enseguida, como ya les dije, con Elena González, expresidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Vigo. Ya estamos de vuelta. Les decía antes que para entender el proyecto de ley de área metropolitana hay que remontarse a sus orígenes. Este proyecto tiene nombre y apellidos, la Federación Eduardo Chao, y la persona que, que impulsó esta iniciativa de la sociedad civil, Elena González. Con nosotros está hoy, expresidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Muy buenas noches, hola. Bienvenida de nuevo, ya eres una habitual de nuestro plató. Me gustaría saber, porque es algo que desconoce mucha gente. ¿Cómo empezó este proyecto, esta iniciativa? ¿Cómo llegou al Parlamento? Pois ten a súa historia. Un dos problemas, sempre, dos temas máis importantes dentro do movimento veciñal foi o transporte, sempre. O transporte, os servicios, a agua, etc. Eu recordo que cando entrei na Federación, sobre o ano 2000 ou por aí, que son moi bella xa, eu era vocal de transporte da Federación. E por aquel entón, que estaba de alcalde Luís Pérez Castrillo, eu tuve unha grandísima suerte de pasear todo Vigo con un técnico e co concejal de tráfico daquela, que era Xoaquín Acosta, vendo todas as necesidades que había. O problema do transporte era exactamente igual antes que agora, sigue sendo carísimo, sigue sendo escaso, non ten poshorarios, etc. Entón, eu, gracias a Xoaquín Acosta daquela, a funcionaria que iba, unha persona, unha técnica que iba con nós, máis o presidente de Vitrasa, que a verdade que foi digamos que de alguna maneira un encontro moi chulo de todas as entidades, pois vimos todas as necesidades que había en todas as parroquias, como había que chegar o autobús, por onde podía chegar, hai que falar de que realmente Vigo ten unhas parroquias que algunhas están moi ben enfocadas, entre elas, que se pode chegar facilmente, pero hai outras que non. E gracias a eso empecé a conocer o que era o transporte da ciudad de Vigo. Pasaron 2 anos, fixemos un estudio sobre eso, e resulta que eu cheguei a ser presidenta da Federación no 2003, entonces dentro deste equipo da Federación entrou con nós pois Luís Martínez, que era a persona que levaba transporte. E entonces empezamos a ver a posibilidad de mellorar o transporte, pero xa en plan con papeles, etc. No 2005, además eu recordo perfectamente, creo que foi no 2005, cando entrou o bipartito na Xunta, xa antes disso se falaba da área metropolitana e tal, pero, Luís empezaba a facer un estudio xa moito máis completo que abarcara realmente todo o que era xa Nigrán, etc. E no 2005, cando entrou Emilio Pérez Touriño, eu recordo que a súa gran promesa foi levar a cabo a área metropolitana de Vigo. Encantados. Entonces, esta persoa que traballaba moi ben a área de transporte, aparte fixose como era un grupo de 4 ou 5 personas que levaban todo o que era área urbanismo, transporte, etc. Servicios. Entonces, dixemos, estupendo, pois entón isto vai se poñer en marcha, vamos a facelo. E esta persona hai elaborado un estudio grande sobre o transporte metropolitano, feito desde aquí. Porque, además, nós tiñamos o gran problema, e sigue existindo, que a xente que viña no seu transporte desde Cangas, desde Moaña, no transporte da Ría, chegaba aquí e tiña que volver pagar outro billete para trasladarse desde onde o deixaba o barco hasta o centro. O sea, aquilo era terrible. Problemas de accesibilidade, moitos problemas económicos, había que pagar un doble billete, etc. Entonces, pasou 2005, no 2003 foi cando entrou Emilio Pérez Touriño, me parece, sí, 2003. Bien, chegou 2006, o último, nós tiñamos xa feito este programa, este traballo feito do transporte, e realmente non se leva a cabo a área metropolitana. Entonces sí que nos empeza a preocupar, empezamos a falar desa posible iniciativa. Eu teño que decir que manteño que a persoa que máis sabe da área metropolitana de Vigo é Carlos Príncipe. Daquela que nos andábamos buscando o proxecto, porque non o tiñamos realmente, eu non sei en que queixos estaba,
pero realmente non estaba sobre a mesa, aunque había empezado xa, porque o tema da área metropolitana empezou xa na época de Fraga, ¿no? Pero sempre fui pasando. Que yo sepa, empezó con el propio Carlos Príncipe. Aquí en Vigo, pero en la autonomía con Fraga y Ibarne empezara, lo que pasa es que, bueno, luego hubo elecciones y tal. Bueno, pues entonces acudimos a Carlos Príncipe, yo acudí personalmente a Carlos Príncipe para conocer el proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? La verdad es que me ayudó mucho, nos ayudó mucho, más que nada a conocerlo, al proyecto, a estudiarlo nosotros, a entenderlo, etcétera, y entonces lo hicimos de alguna manera nuestro y empezamos, pues mira, vamos a llevarlo a cabo, porque nos surgía de una forma extraordinaria lo que era el tema del transporte. ¿Y cómo se lleva a cabo? Y entonces empezamos, vamos a preparar esto, ¿no? Teníamos de aquella con nosotros una persona muy cercana que entendía mucho de leyes y tal y cual, y bueno, ¿qué se hace? ¿Qué tal? No sé qué. Y digo, bueno, pues mira, una iniciativa popular. Digo, bueno, pues perfecto. La reto, y yo creo que todo el equipo de la federación de aquella, que la verdad yo siempre digo que lo mejor del mundo que hubo en mi época fue el equipo que teníamos, pues nos ilusionamos todos. Entonces empezamos, pero a decirlo ya, empezamos ya. Claro, hubo que prepararlas, bueno, nos dio muchísimo trabajo. Mucho trabajo, me imagino. Era un equipo, aparte teníamos unos trabajadores chapó, siguen siendo unos trabajadores chapó allá donde estén, y había 2 o 3 personas entre los trabajadores que realmente lo trabajaron muchísimo. Yo recuerdo pues a Laura, a Vanessa, a María, haciendo un montón de cosas, pues yendo a Pontevedra porque había que tener el permiso, había que registrar papel por papel. Cada folio que se firmaba había que tenerlo con el permiso de la Xunta, o sea, del Parlamento. Bueno, aquello fue un trabajo inmenso. La cuestión es que de repente empezamos, nosotros se lo comunicamos a Abel Caballero, creo que estaba de aquella, sí, y Santiago Domínguez. Y bueno, en un principio Abel Caballero no dijo nada, Santiago Domínguez dijo que sí, y empezamos a colocar mesas, y empezamos a irnos empezamos en la Plaza de la Princesa. Recuerdo que la presentación, no, estaba de alcaldesa Corina Porro estaba de alcaldesa. Empezamos la presentación en la Plaza de la Princesa, y yo recuerdo pues, a Corina Porro, por supuesto, haciéndose fotos con todos nosotros, y recuerdo de una forma muy especial a Santiago Domínguez. Santiago Domínguez era un hombre que decía que creía muchísimo en el área metropolitana. De hecho, no solamente él se sacaba las fotos con nosotros, el señor Vieites se sacó un montón de ellas. O sea, toda la gente que estaba en el bloque de aquella realmente apoyaba el área metropolitana. Es más, Santiago Domínguez en aquel entonces dijo que había ido a título personal, no como político, sino como ciudadano de Vigo. Justamente. No, era un hombre que estaba totalmente convencido de la necesidad del área metropolitana. Luego pues anduvimos por IFEBI, buscamos firmas en cantidad de sitios, hubo cantidad de personas que fueron a recoger firmas pues fuera, lo que era Gondomar, lo que es Nigrán, Bayona, se nos ayudó muchísimo en todas partes, fuimos a todos los ayuntamientos, antes de empezar la iniciativa fuimos a todos los ayuntamientos a reunirnos con los alcaldes. Bueno, fue un trabajo precioso, la verdad es que sí, costoso, pero precioso para el movimiento vecinal, y realmente conseguimos, pero nada, yo creo que fue ¿cuántas una semana. firmas? ¿Cuántas firmas 20.000 firmas. ¿Y cuántas eran necesarias? Y eran necesarias 15.000. Realmente fue, la gente se volcó, aparte la gente se volcó, y me llamó la atención antes, no es que me llamara la atención, es que es así, ¿no? La gente quiere, en general, los ciudadanos lo que queremos son buenos servicios y muy baratos. Te estás refiriendo a las encuestas de antes. O sea, decían justamente lo que la gente decía aquello. Queremos buenos servicios y que sean baratos. O sea, pero no solamente nosotros, Cangas, Moaña, Nigrán, etcétera, toda esta gente, que ahora son 14, pero que el alcalde quería que fuesen 28, y que nosotros no teníamos ningún inconveniente, ni lo tenemos. O sea, si son 28, pues perfecto, ¿no? Pero había que aprobarla, y entonces no podíamos esperar al consenso de los 28, ¿no? Que eso era otra forma de retrasar el área también, ¿no? Entonces, no, nosotros la aprobamos como ellos habían decidido, y entonces fue cuando esto empezó para adelante. Y la verdad es que se portó todo el mundo genial, desde todos los ayuntamientos, y dijimos, bueno, pues ahora va, la presentamos, va. Pero acabaron, bueno, se presentó a las elecciones, fue cuando perdió el bipartito, y entró Alberto Núñez Feijóo. El compromiso, ellos se comprometieron en las elecciones a aprobar el área metropolitana. La verdad es que creo que ella estaba tardando. Yo estaba deseando que se aprobara el área metropolitana. Y a partir de ahí, yo personalmente y toda la directiva creímos que esto iba a ser ya una gozada. Y bueno, pues ya está todo hecho, qué bien. De hecho, no volvimos a salir ni volvimos a hacer nada. No parece que vaya a ser hasta ahora. No parece que vaya a ser tan fácil. Decías antes que efectivamente, bueno, pues que en aquel momento vosotros pudisteis sondear a esa ciudadanía que opinaba igual. Nosotros
No nos hemos ido a Cangas a hacer una encuesta, ni a Moaña, ni a Nigrán, pero bueno, queda la asignatura pendiente, yo lo anoto, bueno, porque también. a lo mejor también sería bueno saber qué opinan nuestros vecinos de ahí al lado, que al final, bueno, pues que si realmente se hace ese área metropolitana van a formar parte de esta gestión conjunta. Llega al Parlamento esa área, pero llega al Parlamento antes de que entre Núñez Feijóo. Sí, yo creo que sí. Sí. Lo que pasa es que ellos habían prometido, claro, en las elecciones... Después de tanto trabajo durante tantos años, de reunir tanta información, de buscar la forma, el diseño que más beneficia a los ciudadanos, tiene que doler que en aquel entonces el bipartito, bueno, pues no escuche a los vecinos, ¿no? No, porque además sí que dolió mucho, porque aparte había sido su gran promesa, bueno, como muchas otras. O sea, porque estamos hablando de servicios para el área metropolitana, estamos hablando de servicios para casi 600.000 habitantes. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Estábamos hablando de un hospital que ellos vinieron a presentar como 6 veces y que nosotros, vecinos y ciudadanos, íbamos a todas las reuniones porque realmente necesitábamos un hospital para el área metropolitana, porque no llega a lo que tenemos, ¿no? Y porque los vecinos de alrededor necesitan también tener estos servicios. Entonces, yo ahora con el tiempo, con la lejanía, lo veo como un marear la perdiz, porque realmente era presentación del hospital, a los 2 meses, presentación del hospital. Nosotros que creíamos que lo importante y lo inicial debería de ser el transporte, a nosotros nos parecía raro que fuese el hospital. Pero bueno, pero es verdad, yo creo que lo presentaron, no quiero mentir, pero como 6 veces o 7, y jamás salió para adelante el hospital. Bueno, le pasó a la Ciudad de la Justicia también, ¿no? Exactamente igual. Pero bueno, nosotros veíamos ahí y bueno, pues era una forma de empezar. No, lo que está claro es que no le interesaba ni a Emilio Pérez Touriño, y yo sigo creyendo que al bloque sí le interesaba. Sigo creyendo hasta ahora, porque es que yo ahora estoy muy sorprendida. ¿Cuál era el papel de Quintana en aquel momento? ¿Era socio de Touriño? ¿No podía Era hacer socio. Claro, por eso. Algo? Es que con el tiempo te das cuenta de que realmente fue toda una mentira. Porque a Quintana le importa un bledo, a Touriño le importa un bledo, y nos quedábamos, la Federación se quedó con su estudio de transporte del área metropolitana, se quedó empezando a hacer el estudio del agua para toda el área metropolitana, sobre todo pensando en que esto sí que lo quiero añadir, nosotros pensábamos que al hacer el estudio del área metropolitana, con el dinero que Aqualia en esos momentos le debía a todos los ciudadanos, que eran casi 2 millones de euros, se podría realmente llevar a cabo todo este servicio a toda el área metropolitana, de forma de que el agua y todo resultase mucho más barato, porque no habría que hacer grandes obras o pagar grandes obras, sino que ese dinero tenía que aportarlo ya el Aqualia, ¿no? Bueno, todos sabemos, digo yo, que en el momento en que entró la gente en la Federación, pues se renunció a esos 2 millones de euros y se le perdonaron a Aqualia. Por lo tanto, Aqualia ya no tiene digamos que invertir en ninguna infraestructura, ni en el área metropolitana, ni en Vigo, porque se lo perdonó el alcalde de Vigo con la Federación de Vecinos que hay en estos momentos. El alcalde de Vigo, estamos hablando de actual, ¿no? El actual, del señor Caballero. Abel Caballero le perdonó y entonces claro, es que nosotros de lo aquella, desconocía. claro, por eso digo, nosotros de aquella es que pensábamos, bueno, el transporte es algo que hay que exigir, que lo haga, que por lo menos ¿en qué va a consistir eso? Nosotros lo presentamos, pero que de alguna manera la Xunta es la que tenía que de alguna manera llevar esto a cabo, pero el agua, que también lo tienen que, de alguna manera, proponer el proyecto, la Xunta o el Ayuntamiento, pero el agua va a ser mucho más barato llevarlo a cabo en el área metropolitana, porque realmente se pueden invertir esos 2 millones de euros que Aqualia nos debía a los vigueses. Claro que había que ser generosos para que ese dinero realmente revirtiese en el área metropolitana, pero nos debía 2 millones de euros de un contencioso administrativo que se había iniciado en los principios del movimiento vecinal, y que el movimiento vecinal la había ganado a Aqualia por haber cobrado de más durante muchísimos años en esta ciudad, ¿no? Y eso es algo que luego el alcalde pues lo perdonó, ¿no? Nosotros ahí veíamos que eran los 2 temas más importantes que se podía realmente llevar a cabo. Y perdona que te corte otra vez, Elena, ¿no? Desde el punto de vista estratégico, ¿esa renuncia ha sido buena? ¿Se renunció para poder invertir en otras cosas o por buscarle un motivo? Me encantaría saber por qué se renunció. No lo sé. Yo no sé qué puede haber pasado para que realmente nuestro alcalde hiciese lo posible para que la Federación renunciase a exigirle a Aqualia que devolviese 2 millones de euros a los ciudadanos y encima que le renovase el contrato 5 años más. Yo no sé. O sea, no lo sé, de verdad que no lo sé. Y prefiero no pensar mal.
Bueno, vamos a dejarlo ahí, Eso. no vamos a meternos en más No, berenjenales. ni mucho Le menos. preguntaba antes por Quintana, que formaba parte de ese bipartito que hizo para el área metropolitana, ya nos lo ha contado. Corina Porro poco podía hacer en aquel momento, no tenía, la Xunta no era gobierno. Corina estaba aquí de alcaldesa cuando claro, empezamos. pero me refiero, Sí. no podía hacer nada con respecto a la Xunta, pero sí Santiago Domínguez y el Grupo Socialista. ¿Qué hicieron? No hicieron nada, absolutamente nada. Yo recuerdo a Santiago Domínguez sacando las fotos, que las tengo todas, con todos nosotros allí por la Plaza de la Princesa. Bueno, es lo que suele hacer últimamente Santiago Domínguez, además, ¿no? El señor Viéitez, bueno, el señor Viéitez era el gran valedor del área metropolitana y ahora es la persona, la única que se le escuchó hablar algo del área metropolitana, del bloque, es a él, pero dice que bajo ningún concepto. Yo dudo mucho que sepa por qué, porque lo que está claro es que a este proyecto que nosotros presentamos, que era el que había sido aprobado por todos ellos, este proyecto está tal cual dentro de los 115 folios, porque yo me los leí. Es verdad que hay añadidos un montón de cosas, que se puede, que habrá gente pues, que esté de acuerdo, que no esté de acuerdo, pero lo que está claro, y queda claro en el área metropolitana, es que se ponen las bases para crear servicios para todo lo que es el área, que realmente sean buenos servicios y que además sean mucho más baratos, que era realmente lo que a nosotros nos preocupaba y nos sigue preocupando, ¿eh? O sea, vamos a ver, yo creo, yo ahora ya no estoy en la federación, pero yo estoy convencida de que el movimiento vecinal sigue creyendo en el área metropolitana. O sea, el movimiento vecinal, si realmente algo tiene y es conocido en la ciudad, es por ser coherente con lo que hace. Entonces, el movimiento vecinal, si en aquella época estuvo totalmente volcado, porque fue algo en lo que realmente se trabajó todo el mundo y las asociaciones, yo estoy totalmente convencida de que el movimiento vecinal sigue apoyando el área metropolitana. En contra de eso sí que podemos ver, el alcalde de Vigo ha comenzado una ronda de contactos con varias asociaciones de Vigo y bueno, pues ha comentado que ha notado un rechazo unánime de varias de esas asociaciones con respecto al proyecto. Sí, pero ¿tú le oíste a alguna asociación decir que estaba en contra? Solamente habla el alcalde de Vigo. Es cierto, no hay ninguna declaración pública de ninguna asociación. Vamos a ver, y se puede entender, yo que conozco el movimiento vecinal y que estuve muchos años, vamos a ver, cuando realmente desde las administraciones no reconocen el papel que debería tener en la ciudad el movimiento vecinal, es muy difícil hacer públicas tus opiniones, muy difícil. ¿Por qué? Porque si tú estás en un barrio y la administración, quien que sea, el alcalde que sea, pues realmente hace que no existes, no cuenta contigo para nada, pero sí tiene que de alguna manera darte el mantenimiento de esa entidad, pues te conviertes en algo sumiso, ¿no? Entonces, lo que tiene el señor alcalde hoy en día es totalmente cogidas a un montón de asociaciones, no a todas, hay muchas asociaciones libres todavía en esta ciudad, pero hay un montón de asociaciones que se volvieron sumisas totalmente al poder, unas por dinero, otras no sé por qué, porque realmente tampoco sé por qué, pero sí es verdad que se está muriendo, y es muy triste, ¿no? La viveza, no sé quién lo decía, yo creo que lo escuché el otro día, no sé quién. No sé si es a Príncipe, es que no lo sé. Yo lamento nombrar tanto Príncipe, voy a enfadar mucho a Caballero, pero yo creo que lo decía él, ¿no? Que era una ciudad viva, una ciudad muy así. Pero es que esta ciudad fue siempre muy viva porque el movimiento, o sea, porque los ciudadanos son vivos. Yo no estoy diciendo aquí que seamos el movimiento vecinal vivos, no, es que las asociaciones motivaban a la gente y hay una viveza que no hay en otras ciudades dentro de Vigo, ¿no? Y sí es verdad que últimamente está totalmente sometido a este señor alcalde, que yo no entiendo por qué están sometidos. Ya que te gusta tanto hablar de Carlos Príncipe, ayer bueno, hizo unas declaraciones después de presentar al consejero Alfonso Rueda, diciendo que, bueno, que Abel Caballero había traído a la política viguesa el peronismo. Bueno, yo creo que la verdad es que cuando lo dijo yo estaba allí. A mí me gustó mucho. Bueno, luego me vas a contar porque creo que sí, luego me vas a contar. Bueno, dame tu valoración sobre la frase. Y luego hablamos de... Vamos a ver, yo creo que es de un populismo excesivo de cómo está trabajando Abel Caballero y sabe perfectamente que dentro de esta ciudad hay un localismo, y muy poca gente, que tampoco es algo que abunde, pero hay un localismo que es muy fácil de tocar y él sabe cómo llegar. No es una persona... Vamos a ver, yo creo, y no soy nadie para opinar en nombre de nadie, opino como Elena nada más en estos momentos, ¿no? Yo creo que esta ciudad no se movió absolutamente nada desde que este hombre está aquí. Yo creo que no sabe gestionar en absoluto, ¿no?
y lo que hace es siempre cizañar precisamente en ese localismo anticuado de estas cosas que producen no sé lo que, y eso es lo que lo mantiene, y lo mantiene además porque él no es una persona tonta, es una persona muy lista, no dije otra cosa, lista, y sabe muy bien cómo transmitir, y los utiliza pues como tontiños, porque es que tú te reúnas en una mesa con 7 personas y que tú salgas hablando de los 7, es que me parece increíble. Entiendo, Elena, que coincides entonces con Carlos Príncipe, que ayer decía Sí, que está mintiendo y manipulando por supuesto, con respecto a este proyecto, se refería en concreto a este proyecto. Muy brevemente, porque sí quiero que me cuentes esa anécdota a la que voy a hacer referencia ya en el último momento. ¿Sigue teniendo vigencia ese proyecto que se elaboró a iniciativa popular? Y a iniciativa popular me refiero a los vecinos de la ciudad, y ven reflejado aquel anhelo que tuvieron en aquel momento por el que empezó todo en esta normativa de ahora. Creo que antes más o menos me viniste a decir que sí, que te has leído la normativa y es así. Sí, yo me la leí toda, y sí es verdad que falta ese documento que ellos dijeron en un principio, donde viene detallado la transferencia que hace cada uno, lo que transfiere cada administración, eso es verdad, pero yo también creo que eso es positivo, porque si se reúne me parece además, me llamó muchísimo la atención lo de la Asamblea Metropolitana, ¿no? Yo dije, anda, el PP con la Asamblea Metropolitana, asambleario, bueno, me llamó muchísimo la atención que tenga poder la Asamblea Metropolitana, pero me parece lógico, luego lo pones a pensar y me parece lógico, o sea, que sean todos los que puedan decidir, que las grandes decisiones salgan de todos, me parece chapó, por parte del Parlamento y por parte de la Xunta de Galicia. Me parece, yo creo que más que suficiente que la ciudad de Vigo tenga el 42%, me parece que es el 42%, sí. O el 47%, 47, me parece más que suficiente, porque no puede, o sea, esto es, yo creo que lo decía antes Chema, esto es algo de consenso, es que el área metropolitana no va a funcionar si no se consensúan, y los ciudadanos, que yo no quiero ya volver a hablar de lo que es los políticos, ni mucho menos, los ciudadanos lo que queremos son servicios mucho mejores y más baratos. Es que efectivamente no se trata de... Claro, es que se trata de el eso. debate habría que desviarlo seguramente de los órganos de gobierno, centrarlo más en la gestión de servicios. Para terminar, Elena, creo que ayer te emocionaste. Bueno, vamos a ver, yo es algo en lo que participé de muy buena gana. Bueno, vamos a decirle que ayer participaste, asististe a esa conferencia de Alfonso Rueda, bueno, como ciudadana, por interesarte por lo que tenía que decir la Xunta. Sí, sí, justamente. Y, bueno, y el señor Carlos Príncipe, que nos queremos mucho los dos, pues me nombró. Entonces fue muy, digamos que de alguna manera pues fue un poco emotivo, ¿no? Sí, tengo que decir que sí me agradó que realmente lo tuviese en cuenta, ¿no? Porque sí que es una persona que colaboró mucho con el tema del área metropolitana, y yo no soy solamente yo la que estoy satisfecha de todo esto, yo estoy segura que la directiva que estaba conmigo está encantada del área metropolitana, y estoy segura que la mayoría de las asociaciones, por no decir todas, incluso estas que están tan sometidas económicamente, estoy totalmente convencida. Y si no, que digan por qué y por qué no. Y yo creo que, en el momento en que digan por qué y por qué no, yo creo que hay que preguntarle por los servicios, si realmente sus vecinos no quieren un transporte público bueno, tan bien montado como lo tenía Luis en la Federación, que yo creo que vale la pena verlo, además. Hay cierta humildad en tus palabras, porque sé que en ese momento levantaste el aplauso de la sala. Pero, bueno, sí. Pero bueno, nos ha encantado compartir contigo estos momentos, sobre todo porque efectivamente yo decía al principio que esta iniciativa, este proyecto de área metropolitana, bien podría llevar el nombre de Eduardo Chao y de Elena González y de su equipo más directo. Que llevar el de Eduardo Chao sería estupendo. No cabe, del de Elena no. Elena es una persona más que estuvo durante muchos años al servicio de la gente en el movimiento vecinal, y que allí donde esté ya la gente sabe que puede contar conmigo. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros otra vez. Te esperamos muy pronto para hablar seguramente de otros temas que tendrás mucho que decir. Nosotros nos despedimos hasta el próximo martes. Bueno, no, perdón, el próximo martes es festivo. Les emplazamos al siguiente, pero ya saben, aquí más sobre la ciudad, sobre Vigo, sobre sus intereses.